Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde se encuentre. Mi nombre es Adriana Cabrera y estoy aquí conduciendo el podcast de Walk to My Awakening o El Camino a mi Despertar. Y hoy tengo una invitada muy especial, un alma hermosa que nos va a venir a hablar de sus proyectos, acompañarnos en el despertar y le voy a hablar un poquito de ella. Melissa Restrepo es una maestra energética enfocada en guiar a las personas en el reconocimiento de sus esencias divinas. Con más de 10 años de experiencia, ella acompaña a personas en su descubrimiento espiritual y recorriendo a cientos de caminos y versiones de conocimiento individual. Sus habilidades altamente empáticas les han permitido desarrollar una comunicación asertiva a las variaciones energéticas de las personas y sus procesos. Es una mujer emprendedora, apasionada por la vida, es mamá, hija y esposa. Es un ser humano más que ha encontrado cómo compartir su propósito y servir desde el corazón. Melissa, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por Adi, aceptar mi invitación. gracias a ti, Adi, me encanta estar contigo, me encanta estar en este espacio, en tu canal, en tus seguidores, en este podcast tan lindo que estás haciendo, porque siento que aunque se habla mucho del camino al despertar, realmente es tan individual el camino al despertar que mientras más referentes tengamos, de pronto más ayuda podemos compartir hacia otros. Entonces me encanta estar aquí contigo y ayudarte también. Ay, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que a mis seguidores les va a encantar este podcast porque toda la información que nos vas a prestar es de suma importancia para este tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Así Haré es. lo mejor posible y daré lo mejor de mi corazón. Gracias, gracias. Yo sé que sí. Vamos a comenzar con ¿qué haces tú para ayudar a las personas al despertar? Y a veces también tenemos problemas personales que quizás tú no puedes ayudar a cómo entender los problemas que tenemos, porque la vida nos da buenas y malas. Bueno, desde trabajo desde diferentes frentes, ¿sí? Desde mi labor, acompaño a las personas a través de procesos terapéuticos integrativos. Entonces, he estudiado muchas áreas alrededor del conocimiento de la mente y la holística del ser humano, no solamente la mente. Y desde ahí acompaño en procesos de reconocimiento particular o a procesos terapéuticos, o sea que nos vemos varias veces, ¿sí? A lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, em, esa es una manera de hacerlo, esa es una manera de acompañar. Otra forma es a través de la enseñanza activa. Entonces, no solamente es el trabajo individual, sino a través de mentoría o enseñanza o academia, pero eso es como aterriza en la forma, digámoslo así. Desde lo que yo soy y desde lo que yo he comprendido que es esta misión que camino, está yo lo resumo en una frase muy simple y es como prestarle un ratico mi luz a la persona para que la persona reconozca su propia luz nuevamente y ya cuando ella la reconoce, bueno, pues yo simplemente doy un pasito a un lado y observo. A mí, desde que empecé este camino, me gusta mucho y creo firmemente que como seres humanos podemos hacerlo. Sí. Sí, indiferente cuál sea el reto, el tamaño del reto, podemos hacerlo, Ujú. pero no nos enseñan a creer en nosotros mismos de esa manera. Y no nos enseñan a ver nuestra propia fortaleza y nuestra propia voluntad y el amor que tenemos hacia nosotros mismos y hacia el otro. Y no nos enseñan a ver un montón de virtudes que tenemos como seres humanos que nos identifican como ser. No las vemos y la sociedad no las permite tampoco compartir. Y cuando
te das esa oportunidad, te das a esa tarea de quitar esas barreras y realmente recordar quién eres, porque eso digamos que se nos olvida, pero al mismo tiempo decidimos que se nos siga olvidando, ¿sí? Y es. Decidimos que se nos siga olvidando. Cuando te das esa tarea de no me voy a permitir más que se me olvide y voy a recordármelo en todos los aspectos de eso, el tener una persona o personas alrededor que ya lo han hecho, que tienen ese referente de cómo ellos lo hicieron y me pueden ayudar con ciertos aspectos y ciertos puntos a yo poderlo ver en mí mismo, Ujú. siento que es como un apalancamiento, siento que es Sí, una, ven, te doy la mano a salir un momentico del hueco, pero yo no te puedo sacar del hueco, yo pues exacto. sí, te doy la mano y te doy un impulso, pero no Ujú. más. Más o menos es eso. Entonces, en el proceso de acompañamiento, mi objetivo siempre es que la persona logre un reconocimiento práctico de su espiritualidad, o sea, que realmente entienda en evidencias de su vida eso cómo funciona y no desde lo que me dijeron que era o desde la idea de que si la experiencia de otro fue así, entonces la mía va a ser igual. No, No. no es eso. Son distintas. Sí. Pueden tener parecidos, pero son distintas siempre. Ujú. Y desde ahí, cómo yo empiezo a lograr mi propia autonomía. Sí. Y que esa autonomía es, todos recibimos mensajes, todos canalizamos, todos estamos conectados con la divina esencia, todos tenemos, somos parte de todos, Ujú. pero como continuamos olvidándolo todo el tiempo, esto es Sí. como, ven, te voy a ayudar a recordarlo, ¿sí? Te voy a ayudar a recordarlo hasta que te sientas listo para que no sea alguien más el que te lo recuerde, sino que tú te lo estás recordando a ti mismo. Y eso hay veces puede ser una sesión o Ujú. eso hay veces puede ser un entrenamiento completo, depende de dónde está la persona y hacia dónde lo quieras llevar. Entonces la forma puede variar mucho, Ah, ya entiendo. pero en el fondo es más o menos eso lo que hago, es, mira, te ilumino el camino un ratico para que recuerdes que tú puedes iluminar tu propio camino. Ya después de ahí, dale tú solito, que tú eres Sí, capaz sí. solo. Sí. ¿Esto es a través de hipnoterapia o conversaciones o cómo es el proceso? Yo hago, cuando es terapia individual, hago terapia integrativa. Entonces trabajo digamos, los cuatro pilares principales del ser humano: el cuerpo físico, la mente, las emociones y la energía. Para poder llegar a ese ámbito espiritual y que la persona empiece a hacer sus propias conexiones y sus propias integraciones. Entonces, no es exclusivo, ¿sí? Pero Ujú. no, digamos que tengo técnicas híbridas precisamente porque he pasado por muchos diferentes aspectos. Sí. Eh, Dentro del ejercicio de la terapia es muy conversado, o sea, como si fuera terapia de coaching o terapia psicológica. No soy psicóloga exactamente, pero hay personas que me dicen es igual que una terapia psicológica y yo no, Ujú. pero yo no soy psicóloga, Están claro. conectados. Sí, y me han dicho, no, es que tú debes ser una psicóloga ancestral. Y yo, ok, bueno, si eso te funciona, está muy bien por Sí. mí. Pero realmente lo que hacemos es una conversación y a lo largo de la conversación yo me pongo en disposición para conectar con todo lo que viene de esa persona. Entonces, esa sí es como mi trabajo en la Ujú. sesión específicamente y pongo todos mis dones o mis habilidades espirituales al servicio del otro y siento físicamente, siento emocionalmente, me muestran imágenes, digamos, yo soy un canal Ah, muy abierto, muy disponible. Y hay sesiones en donde podemos hablar solamente del cuerpo físico y hacer técnicas de medicina energética. Hay sesiones que podemos trabajar solamente las emociones y ujú. hacer descubrimiento e identificación emocional. Hay sesiones que van a ir netamente a la mente, entonces traer el conocimiento, aterrizarlo, hilarlo, comprenderlo. Como hay sesiones que estamos trabajando malabares, ¿no? Todas las partes. Ujú. Entonces, son muy individuales. Normalmente siempre estoy acompañada de mis propios guías y de mis propios maestros y ellos me van dando como hints de hacia Ok. dónde ir moviéndome, más lo que yo estoy percibiendo de la otra persona.
pero en muchas ocasiones tengo acompañantes de los guías del consultante. Ujú. Entonces, le digo, mira, tenemos 2 guías, 3 guías, vienen a darte esta información. Si estás disponible, te la entrego. Si no estás disponible, está bien. Es Sí. lo que tú sientas que sea en este momento. Y hacemos una mezcla, ¿no? Tomamos la información y después la comprendiste, quieres que te ayude a aterrizarla, la empezamos a aterrizar en la persona para que la persona pueda tomarla. Ujú, Porque una cosa es que la información está disponible, otra cosa es que yo sea capaz de asumirla, que sea capaz de vincularla, que la pueda interpretar para mí, ujú. que tenga sentido en el momento que estoy viviendo. Entonces, mi labor terapéuticamente es esa, como acompañar a la persona en el proceso de su el reconocimiento de su propia información y de su propia conciencia. Y ahí sí se mezclan muchos canalcitos ahí que se van conectando. Sí, ya veo, sí. Entonces, ellos juegan su papel, los guías también, los tuyos y los de ella, para ayudar a esta persona a salir de donde estén. Sí, exactamente. Hay veces puedo tener acompañantes como abuelos o Ok. tíos o que de vez en cuando se presentan. No es mi, digámoslo, no es mi fuerte particular, no, Ujú. no, mi canal mediático de mediumnidad no es el más fuerte. Y normalmente cuando lo trabajo es porque la persona lo requiere para el Ok, ejercicio ya. puntual. De lo contrario, si es un tema, por ejemplo, de un duelo, que hay veces sí el ejercicio de la mediumnidad puede ser muy asertivo, em, pido acompañamiento de pronto de algún colega que sí sea medium y ese sea su especialidad Sí. para poder hacer un híbrido y acompañar a la persona desde, ok, mira, necesitábamos hacer un cierre o necesitábamos hacer un proceso en particular Ujú. porque la persona lo requiere, perfecto, lo hacemos, pero no es mi foco, es Sí. más específicamente el caso que hay veces lo han requerido. Como hay otros casos que son muy claros y recuerdo uno en donde me siento con una persona a hablar y no encontraba como muy claro cuál era el objetivo de la sesión. Ujú. Ella no lo tenía muy claro tampoco Ok. y empieza a aparecer un hombre al lado de ella con Oh. rasgos muy definidos. Y yo, mira, es que veo un hombre al lado tuyo con unos rasgos así, 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 así. Y me dice, ¡oh! No puede ser. Y yo, y siento como si fuera tu abuelo, porque no siento que tus papás estén muertos, o sea, tus papás están vivos. Me dicen, sí, mis papás están vivos, pero mi abuelo no. Mi Ujú. abuelo murió hace poco. Y yo, Oh, ok, entonces es mi sensación. Y en ese caso, por ejemplo, como he tenido ciertos casos así, la información era súper clara, súper directa y era un mensaje qué preciso bien. para ella. Y no necesitamos mucho adicional. Y eso fue lo que abrió la sesión, Wow. ¿sí? Hay casos así, hay otros casos que nunca aparece el esposo Nadie. muerto, nunca aparece el hijo, nunca, y de pronto la persona sí siente como esa necesidad, quiero hacer Ujú. esto, entonces yo ahí sí recomiendo, bueno, si quieres con un medium, lo puedes hacer, pero no es mi fuerte, no es mi canal. Entiendo. So, un ejemplo, yo tuve conflicto con un hermano en esta vida. Mi hermano falleció, no pudimos arreglar la situación. So, podría ir donde ti para ver si tú lo puedes a él canalizar o que venga él o si él quiere, por supuesto. O aquí ya se necesita la ayuda de un medium para que venga si es que no se puede presentar. Depende del nivel de, digamos así, como de intensidad que tenga la experiencia para tu vida, porque como Ok. yo, mi trabajo está vinculado es directamente con la persona que consulta, Ujú. no con el No, que en el que desencarnado. se fue. Exacto. Entonces, como yo no tengo relación directa con el desencarnado, que en ese caso los mediums son mucho Sí. más asertivos en Ujú. esos planos, mi canal está más enfocado hacia trabajo angélico y guías. Ya. Y fue una decisión que yo tomé, fue Sí, una decisión en algún momento porque trabajar con desencarnados me causaba mucha ansiedad. sí. Entonces empecé como a pulir el canal y a concentrarlo y me generaba muchos malestares físicos. Mm, Entonces dije,
Bueno, hay un servicio, yo puedo dar el mejor servicio con todo el amor del mundo, pero también tengo que sentirme bien en lo que estoy Claro, claro, haciendo. sí, eso es Entonces, en algún importante. momento, sí, en algún momento tomé esa decisión y empecé a reorganizar el canal, a enfocarlo mucho más y por eso la comunicación con guías es muy precisa. Con ellos Ujú. sí el mensaje es dictado. Me lo dicen dictado o me lo muestran en imágenes, eh, pero con desencarnados la labor va directamente a lo que la persona necesite. Entonces, digamos que en ese caso que me planteas, si para ti esto es algo que no te está dejando vivir, que no te está dejando moverte, que te tiene anclada al pasado, que te está generando una depresión, algo que realmente está teniendo mucha trascendencia en tu vida, es probable que sí logremos conectar. Ok. Pero si no, es como, mira, es algo que siento que no es cerrado, que me Ujú, gustaría ujú. cerrarlo y que yo no es algo que realmente la persona le esté bloqueando, limitando, no va a ser tan fácil para mí hacer la conexión y en ese caso yo sí le digo a la persona, te voy a recomendar a un medio Ujú, mejor para sí. esa labor. Es como si tú tuvieras un problema en el ojo y vas donde el dermatólogo, que es el de la piel. Pues él Ujú. te va a decir, puedo ¿Desde ir qué punto? hasta cierto punto, pero debes ir donde tu especialista. Exacto. Más o menos lo mismo. So, mencionaste algo muy importante que dijiste, yo elegí por dónde trabajar o con quiénes trabajar. Para estas personas que están teniendo estos despertares, que tienen ya, como hay veces que todo el mundo se les juntan los que ya cruzaron el otro lado, se les juntan los guías, los ángeles, todos. Ahí tú le puedes dar a ellos como una recomendación de cómo hablar con ellos y decirle con ustedes no quiero trabajar, con ustedes sí. ¿Cómo lo hiciste tú? Ok, sí, sí puedes elegir y sí puedes escoger, Ujú, am, pero a ver, lo que pasa es que la elección es algo que procesamos, que lo vamos haciendo un proceso de discernimiento sobre la elección. Em, Realmente cuando abrimos los canales y cuando empezamos ese despertar, se activan la mayoría de los dones y los dones se activan muy intensamente. Entonces, ujú. no sé si conozcas la palabra neófito. No, primera vez que la Ok, escucho. los neófitos son como los que están apenas empezando y tienen mucha energía y es una Ah, palabra que se ha utilizado mucho en las historias de vampiros. ok. Entonces, entonces es como el vampiro recién transformado que tiene mucha energía y que es muy activo y que no controla su fuerza y destruye todo y bueno, cuando empezamos el despertar, la sensación es muy similar. Tenemos mucha energía, tenemos mucha confusión, tenemos mucho ruido a nuestro alrededor, demasiado ruido y mental y Mm, externo. Tenemos sensaciones que nos bombardean por todas partes y los dones se activan muy fuerte, muy, muy, muy fuerte cuando antes no eran tan visibles o no causaban tanto. Entonces, lo primero que yo recomiendo para una persona que está despertando es aprender a escucharse ujú. antes de elegir un camino en particular. Y eso es algo que no muchos maestros que acompañan dirían, te dirían como, no, mira, tú tienes el don de la sanación, entonces tienes que trabajar, por ejemplo, Reiki, o tienes que trabajar masajes, o tienes que trabajar imposición de manos, o debes hacerlo por esta ruta. Yo invitaría antes de cualquier camino, Ujú, conoce, siente y después tomas una decisión del camino. Y esa es por lo menos la manera en que yo acompaño y entreno a las personas. Yo tengo un proceso, un entrenamiento anual. ujú, Nos demoramos todo un año entrenando en los principios básicos del flujo de la energía y las comprensiones en la espiritualidad. Y son solamente los niveles básicos. Y desde ahí lo que hacemos es, mira, conoce, sí. ¿sí? Ujú, Conoce cómo funciona tu cuerpo, cómo están funcionando tus dones contigo, conoce cómo fluye la energía a través de ti, conoce cómo se activan los centros energéticos, conoce cómo funcionan los cuerpos, conoce cómo funciona la interacción de la energía con otro ser humano, o sea, conoce ujú, primero, permítete interactuar contigo sí. mismo, cómo empiezas a hacer ese proceso de regulación de tu Ujú, propia fuerza, de tu propia energía, antes de decir o decidir
voy a hacer angiología, o voy a hacer tarot, o voy a hacer péndulo, o voy a hacer, incluso en el curso, en el entrenamiento, les muestro todo el espectro de dones y todo el espectro de herramientas. Entonces la persona, quieres hacer numerología, astrología, quieres hacer péndulo, quieres hacer radiestesia, quieres lo que quieras, pero lo puedes ver Ujú. antes de tomar una decisión definitiva y profundizar en él. Y esto es como funciona la escuela, ¿no? En Sí. la escuela vamos y aprendemos matemáticas, español, sociales, pero Ajá. ya tenemos una base antes de decidir por un camino en particular. Y esto nació porque cuando yo empecé el camino, eh, hice muchísimos cursos. Wow. Todo me ha servido, todo al final me ha servido, Qué pero hay bueno. unos que yo digo, posiblemente no hubiera sido necesario hacer ese entrenamiento completo, de Ujú. pronto no hubiera sido necesario tantos meses en esto. Ahora la selección de lo que estudio y en lo que practico y me entreno está relacionado es a mi sentir, Ok. lo cual es, ahí está esa autonomía. Si yo siento que necesito trabajar más de, por ejemplo, ahora estoy haciendo un máster en constelaciones familiares. Mm, Entonces, ¿por qué empecé el máster? Porque sentía que tenía que un trabajo todavía pendiente con mi linaje y que sí. tenía que soltar muchas cosas con mi linaje. Pero de pronto si me dicen hace 10 años o hace 15 años, Meli, tienes que estudiar constelaciones y yo voy y me meto, de pronto me cierro el camino en vez de abrírmelo. Ok. ¿Sí? Entonces, desde ahí invito a la persona a conoce, Sí. ¿sí? Investiga. Ujú, Miremos a ver con qué vibras. ujú. Y a partir de ahí, pues tomas la mejor decisión para ti. Y si te equivocas, pues no importa, ¿No? intentamos otra, ¿cierto? Sí. Pero, pero te permite mucho más reconocimiento y verlo Ujú. más tranquilo, Ah, sí, quitarse mira, el mira qué estrés. bien, gracias, gracias por esa aclaración. Entonces, una persona que quiere despertar y todavía no ha llegado a ese punto del despertar porque se le complica por los pensamientos, porque los pensamientos nunca paran. ¿Qué recomiendas tú que harían y que deberían hacer ellos para alcanzar ese despertar que tanto anhelan? Mm, bueno, yo siento que voy a ayudar con unas cositas. Siento que cualquier persona que esté viendo este canal ya Ujú, inició su proceso de despertar. estoy de acuerdo. Ya dio el primer paso, porque el que no está despertando no llega a este canal por curiosidad. Sí. Eso sí. Entonces, para ahí es, bueno, aceptar que ya estoy en ese camino, que Ujú, estoy en un camino de despertar, pero después empieza como el pulir el camino, que puedes llamarlo el de la iniciación. ujú. Lo primero que recomendaría para la persona que está en ese, estoy despertando y estoy muy incómodo, muy Ujú, ujú, incómodo, es encontrar en la persona un hábito, un solo hábito, no muchos, sino uno solo que te traiga tranquilidad y hacerlo todos los días. ujú, Porque en el despertar, como te decía, tenemos mucha información y necesitamos es centrarnos, regresar a nosotros, tener la capacidad de volver a escuchar nuestra intuición, que toma tiempo, tener ujú, la capacidad de discernir entre lo que no es mío y lo que sí es mío, tener la capacidad de mantener el estado de calma sin que afuera me esté permeando y afectando todo el tiempo. O sea, sí. hay muchos pequeños detalles que empezamos a trabajar en el despertar que se vuelven abrumadores. Ujú, Entonces, para empezar, construir o encontrar un solo hábito. Y esto puede ser, por ejemplo, hacer ejercicio o puede ser escribir, un journaling, o ujú, puede ser pintar o puede ser, no sé, bailar, caminar, cocinar. No importa cuál es el hábito, ujú, que lo puedas hacer todos los días, pero que cuando lo haces te traiga tranquilidad, ¿sí? Que te traiga descanso, que te traiga conexión, que te traiga silencio mental. ujú, Hay veces para las personas el despertar es inmediatamente conectar con la meditación, entonces debo empezar a meditar. ujú, Mira, tengo personas
que llevan años entrenándose y que no utilizan la meditación como el camino. Ujú. Utilizan formas de la meditación, pero no la meditación, por ejemplo, del silencio, porque no se conectan, Sí. porque todos los seres humanos somos distintos. Y no digo que la meditación sea mala, para nada, es No, no, es fantástica. a quien le funcione. Exacto, es fantástica, pero si yo estoy despertando y yo no he logrado conectarme, hay personas que me dicen, es que Meli, yo no soy capaz de meditar, no soy capaz. Entonces, ¿para qué te forzas? No te obligues. Exacto. Busquemos algo diferente. ¿Eres capaz de caminar? Me dice, sí, soy capaz de caminar 1 hora y media. Bueno, ahí está. Entonces, encontremos ese hábito que yo lo pueda hacer todos los días y que me traiga tranquilidad. Y en ese hábito lo que estoy buscando es encontrar algo que se llaman los ritmos sistémicos, Ok. que lo hacemos en la meditación también. El ritmo sistémico es sincronizar mi corazón con mi frecuencia respiratoria para disminuir el efecto del sistema nervioso central, para calmar el cuerpo, bajar el estado de supervivencia. Y esto es la base y es supremamente agradecido también, Ujú. pero esto es la base para que cualquier situación que yo tenga que pensar o revisar o intuir o tomar decisiones pueda ser vista con más claridad. Entonces, sí Wow. o sí, el hábito. Uno solo, uno solo. Me Puede alegro ser la que, oración. sí, sí, me alegro que haya tomado, que haya hablado de esto, porque la mayoría de personas lo que recomiendan es la meditación, la meditación, la meditación. Y sí, es muy importante meditar y ayuda bastante, pero si no es lo tuyo, ahí tienen otras opciones. Por lo menos yo empecé leyendo libros, después con los podcasts, y ahora yo medito, pero mi mente siempre anda por otro lado. Yo le digo, la loca de la casa, que no para de hablar, de pensar, Yo puedo estar de lo más tranquila y digo, cállate mente, y se calla la mente. Pero de repente yo sin estar consciente ya ando cantando una canción, ya ando recordando algo que pasó hace siglos, como que siempre me tiran cosas para que no ponga la mente en blanco. Pero sí, a mí me gusta caminar, esa práctica de caminar, esa sí la voy a tomar, voy a caminar más y lo importante es caminar escuchando música, música que te relaje o música que te anime. ¿Qué recomiendas tú? Cuando hacemos ejercicio, cuando digamos encuentro que el hábito es el ejercicio, por ejemplo, yo tengo una persona que me consulta que es corredor. Ok. Entonces, él cuando llegó a mí, él ya corría, pero él no corría a conciencia. Oh. Entonces yo le empecé a decir, cuéntame qué sientes cuando corres. Y me dijo, yo siento, pues le dije, conéctate realmente y salte de la mente y siéntelo. Y empieza a Ujú. decirme en las siguientes veces que nos vimos, me decía, mira, siento el viento en la cara, siento el movimiento de cada uno de los músculos, cómo se desplaza, cómo va pasando Sí. la fuerza de los pies a los tobillos, a las pantorrillas, a los muslos, el impacto sobre el pavimento. O sea, me empezó a describir en un nivel de detalle. Me decía, yo nunca había hecho esto corriendo. Entonces yo le dije, listo, ahora lo que vamos a hacer es que cada respiración la vas a conectar con el ritmo de tu corazón. No vas a estar mirando tu reloj, Ujú, cuántos ujú, beats tengo de pulso cardíaco, no. Vas a conectarlo realmente para que empieces a hacer un círculo sistémico, porque ujú. nosotros funcionamos con sistemas. Y empezó a hacer el ejercicio y me dice, entro en estado meditativo. Y yo, exacto, exacto. Entonces, lo que estés escuchando realmente no importa porque te vas a aislar de lo que escuchas. Entonces Sí. me empezó a decir que pone música de relajación Ujú, para trotar, ujú. pero hay días que pone rock pesado para trotar. Para Entonces me tener más dice, ánimo. depende de dónde estoy, cambio la música. Y como es un corredor de largo alcance, o sea, Sí. hace 10K, 20K, o sea, Wow, so es profesional, sí. muy profesional y ama correr. Entonces,
pues, yo le digo, si en algún momento necesitas más energía, te necesitas el boost de energía y el rock pesado te va a funcionar o el heavy metal, Ujú, bueno, ujú. pues ponlo. O sea, Sí, claro. mientras tú ya comprendas cómo funciona tu circuito interno y ya seas capaz de mantenerte ahí, lo que estés escuchando no va a afectar mucho. Pero mientras empezamos, sí es importante ir reconociendo el circuito, cómo funciona. Ujú, Entonces, para iniciar, sí es bueno escuchar música o sonidos que de pronto no distraigan, sino que generen ambiente. A mí personalmente me gusta incluso más escuchar el ruido de la calle. ujú, O sea, bueno, yo vivo en una zona de naturaleza, entonces los pajaritos, los carros pasando, prefiero ese ruido porque el ruido no ujú. me distrae y me Ok, puedo meter, ¿sí? ok. Entonces, es hacer la prueba, empezar a probar si es Ujú, mejor de pronto una música suave, tranquila, música clásica en su ujú. defecto, frecuencias sonoras, lo que uno sienta que le permita conectarse, ¿sí? Exacto. Involucrarse. Y si ya después entiendes esto cómo funciona y puedes recrearlo, indiferente de dónde estés, bueno, pues si pones heavy metal, pues no hay problema. ¿No? ¿Verdad? Sí. Y mientras hablaba, me llegó a mí una idea, porque a veces aquí en Nueva York es un bullicio. Yo estoy en Manhattan y estoy cerca de un hospital. Que si la ambulancia, que si, siempre hay ruido aquí en Nueva York. Entonces, a veces se me apaga se me va la batería de los audífonos, ¿verdad? Pero lo tengo puesto para bajar el ritmo, pero voy caminando y así voy como conectando con mi paso y cuando uno va caminando, uno va, tuc, 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 tú escuchas los Sí, pasos y ya ahí uno se va a ir conectando con todo sí, el ruido de tu cuerpo, el ruido, el latido del corazón. Eso también ayuda, si no mucho. quieren escuchar música. Me Sí, diste sí, una sí. idea. Sí, sí, y mira que también lo he hecho que me quedo sin batería y no me quito los audífonos y Sí. me los dejo. Entonces estoy escuchando el ruido externo, pero al mismo tiempo estoy sintiendo mi ruido interno, Ujú. que es el sonido del corazón, la respiración, el jadeo, Sí. la sangre como pulsa, porque lo alcanzamos a percibir. Y eso genera una sensación de me puedo aislar. No estoy en el vacío, hay ruido a mi Exacto. alrededor, me puedo aislar, estoy bien, me puedo conectar conmigo. Lo que buscamos es realmente entrar en este circuito interno de respiro, siento mi corazón y mi Ujú, cuerpo se está ujú, moviendo en esos mismos pulsos o en esos mismos ujú, ritmos. Eso es lo que buscamos. Entonces, si yo lo puedo lograr a través de la danza o si lo puedo lograr a través de montar bicicleta o ujú. trotar o caminar, no importa, o nadar, no importa realmente. Sí. Eh, el movimiento lo único que hace es generar la inercia alrededor de tu cuerpo y genera como movimiento en el campo electromagnético, lo cual potencia si Ujú. estás sincronizado, respiración, frecuencia cardíaca. Qué bueno. Bueno, ahora nos movemos a otro tópico, la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, sí, lo veo de varios aspectos, lo veo de varias formas. Lo veo no solamente desde que yo nazco nuevamente, Ujú, sino pues yo no, o sea, no esta personalidad, sino mi esencia vuelve y elige otro cuerpo y vuelve y nace, pero también lo veo desde los universos paralelos, o sea, el que estamos en versiones paralelas de nosotros mismos viviendo experiencias paralelas sí. y entre ellas se conectan. Ujú, Entonces, digamos que mi visión no es lineal en el tiempo, es más bien multidimensional. sí, entiendo. Sí, porque la razón por la que te pregunto es porque tengo una amiga que tiene un niño y el niño tiene como 5 o 6 años. Y Ajá. el niño le vive diciendo cosas que dice que recuerda cuando él vivía en París, cuando tenía otra mamá y la mamá está más confundida que yo no sé ni qué. Entonces, yo tratando de hablarle y decirle, mira, a lo mejor él está recordando vidas de vidas pasadas, pero ella no cree en esto. ¿Cómo podemos ayudar a los padres con estos temas? Así, un ejemplo, quieren ir donde ti y decirte, mira, estoy teniendo problemas con mi niño, que está hablando incoherentemente.
que no es incoherente, solo porque tú no lo entiendas, no está diciendo incoherencia. El niño está conectado. ¿Cómo podemos ayudar en ese aspecto? Bien, la ayuda no va hacia los niños, la ayuda va hacia los padres, Sí. ¿sí? Porque los niños de los 0 a los 7, 8 años más o Ujú. menos permanecen en un nivel de conexión muy profundo con su ser esencia. Sí. Entonces, no necesitamos hacerles nada, ellos están muy bien en lo que hacen. Para tu amiga, más o menos a los 8 o 9 años, ella va a empezar a notar la diferencia de que ya no se acuerda de eso, que no habla de eso, que eso es como si se hubiera borrado, que son memorias que ya no están. Ujú. Y eso es completamente normal porque se termina de formar la estructura energética del niño Ya. y se termina de anclar a la experiencia humana. Ujú. Por lo tanto, alrededor, sí, hay niños que lo alcanzan a tener como hasta los 9 años, pero normalmente entre los 7 y 8 años eso se empieza a desdibujar y se desaparece. Se desaparece. Pero para los padres es comprender que el hijo que llegó, pues esto es como, yo diría que es la base, el hijo que llegó, llegó perfecto. Ujú. Cómo haya llegado con todas sus características que llegó, incluso aquellos padres que de pronto tienen niños con dificultades físicas o mentales, el niño llegó perfecto. Ujú. ¿Y por qué llegó perfecto? Así me puedan decir, no, Meli, pero es imposible, porque es que ese niño nace con un alma que no es un alma nueva, es un Ujú. alma que está en proceso de maduración o que ya ha pasado por una maduración. Y lo podemos corroborar por ejemplo, con esta historia que me cuentas, que recuerdan cosas, pero también lo podemos corroborar porque desde que ellos están pequeños, ellos empiezan a mostrar rasgos naturales de personalidad. Mm. Sea, desde muy pequeño uno hace este tipo de comentarios y uno dice, ay, es que desde muy pequeño era muy serio, ay, Sí. desde muy pequeño era muy alegre, desde muy pequeño era muy amoroso. ¿Y cómo sabes si era un bebé? Ujú. Claro, eso nos da más o menos indicios de que esa alma ya tenía un recurso y ese recurso tuvo que haber venido de alguna parte. ¿De dónde Sí. vino ese Sí. recurso? Y Ujú. digamos que yo no creo en la reencarnación. Es, está bien. Yo puedo decir, bueno, ese recurso viene de Dios o ese recurso viene del alma de la persona. Listo, perfecto. Pero entonces, si entendemos que Dios es esta fuente que tiene absolutamente todo, todo, todo contenido adentro, es el todopoderoso que puede entregarnos, que puede proveernos, que puede darnos, quiere decir que de alguna otra forma a esa alma que Sí. vino a través de ese niño le entregó. O sea que tuvo que haber algo antes de que el niño Ujú. naciera. Ujú. Algo sucedió antes y ese niño vino con un paquete. Ujú. Que yo lo desconozca como padre es distinto, Ujú. pero que ese niño vino con un paquete, vino con algo. ¿Qué paquete vino? Ujú. Y esa es la parte que me refiero yo que son perfectos, porque ellos vienen con el paquete que como padres necesitamos. Sí. Entonces el trabajo es más con los padres de aceptación, Ujú. primero de la diferencia. Sus hijos no son lo que ustedes querían que fueran, sus hijos son lo que son. Exacto. Así nacieron con ese paquete, sus vidas pasadas, no sé, el regalo que les entregó Dios, cómo se manifiesta, etcétera, etcétera. El niño nació, la niña nació, perfecto, porque es justo Ujú. lo que necesitabas Exacto. como padre. Ujú. Y después de eso es, ok, ya que empiezo a aceptar esa diferencia, ¿qué hago con esa diferencia? Una cosa es Ujú. aceptarla, otra cosa es, ¿y qué hago? ¿Cómo los guío entonces? ¿Cómo les Ujú. pongo límites? Ujú. ¿O cómo? Entonces hay que reentrenarse como padres, Exacto. porque muchas de estas almitas nuevas que están llegando, y aquí voy a hacer voy a poner como un punto importante, y es que el alma reencarna o regresa justo en el punto en donde dejó la experiencia anterior. Oh, El ya. alma no se devuelve, no Sí. involuciona. El alma Interesante. siempre evoluciona.
Entonces, si yo dejé, por ejemplo, si yo en la vida pasada no aprendí matemáticas porque me costó mucho trabajo, pues en Ujú. esta vida, ¿qué voy a hacer? Voy a arrancar por las matemáticas. Sí. Sí, más o menos. Si en la vida pasada no me amé a mí mismo, bueno, en esta, ¿qué voy a hacer? Arrancar justo ahí, en Ujú. donde, cómo aprendo a amarme a mí mismo. Entonces, el alma arranca justo donde dejó en la vez pasada, pero va a buscar que la experiencia sea diferente. Por eso Ujú. son otros padres, por eso de pronto son otros árboles genealógicos, son otros momentos en la historia, y por eso las reencarnaciones aparentemente se ven lineales. Sí. No necesariamente lo son, porque tú puedes tener una, una experiencia tuya que esté en el 1500, pero puedes tener una experiencia tuya que esté en el 2300 Sí. hacia adelante. Entonces, no son lineales porque nuestro tiempo es lineal solamente en encarnados. Por fuera no hay linealidad del tiempo. Ya. Y entonces, si mi alma decide encarnar aquí con estos padres, con estas características, con estas condiciones, pobreza, Ujú. abundancia, riqueza, guerra, violencia, cualquiera sea la decisión de esa almita, llegó con el paquete Ujú. para poder solucionar lo que venía a trabajar. Lo que tiene que venir a descubrir es cómo usar ese paquete, cómo usar todo ese recurso, Sí. sea que lo haya aprendido en una vida anterior, si la persona quiere creer eso, o sea que Dios se lo entregó para venir a mandarlo a este mundo a vivir esta experiencia. Exacto. Porque- Entonces, hay que acompañar primero a la aceptación Ujú. a través de información nueva y validación, verificación. Sí. Y de ahí, cómo empezarnos a reentrenar y vernos distintos con relación a la relación padre-hijo, ¿sí? Ujú. Eso es como la manera en que trabajamos con los papás. Ya. Eh, es difícil porque hay ciertas situaciones que son muy complejas de Así. aceptar como padre, Sí. ¿no? Y digamos que un hijo se acuerde de cosas, bueno, eso está manejable porque, como te Ujú. digo, en un momento se le va a olvidar, pero cuando vienen con eh, afectaciones físicas, deformidades o problemas realmente psicológicos o Ujú. alteraciones mentales o deficiencias severas, ahí decimos, pero ¿por qué? ¿Por Sí. qué esta parte me tocó a mí? Y ese pedacito de reentrenarse como padre, tenemos que cambiar la perspectiva. Sí. Ujú. Y cambiar la perspectiva es, esto no te sucedió a ti. De alguna otra manera, si te das la oportunidad de verlo como que lo elegiste, de pronto te vas a sentir un poco más tranquilo y puedes asumir mejor la responsabilidad. Y si asumo la responsabilidad, puedo ver el cambio que transforma en mí. Muy bien explicado, muy bien. Y yo diría que en vez de preguntarte el por qué a mí, yo diría que la mejor pregunta sería ¿para qué? Porque todo es un aprendizaje. Todo pasa, Dios nos manda a los hijos porque tenemos que aprender de los hijos y los hijos tienen que aprender de una. Yo que tengo dos y una en específico me ha dado muchísimo dolor de cabeza y yo digo, ¿qué tengo que aprender de aquí? Y reflexiono y siento, digo, bueno, algo tengo que aprender. Quizás a entenderla, a saber que no somos iguales, que el rol de mamá e hija es diferente, no somos amigas, pero las cosas son así, así, así. Quizás aprender a cómo estructurarla en algo. So, a veces nos sentimos tan frustrados que no tomamos el momento de sentarnos y pensar. ¿Para qué? Y como padres somos bien autoritarios. Entonces, eso también hay que bajar la guardia, que yo también he aprendido a hacerlo, he aprendido a bajar la guardia en ese sentido. Ujú. Y Y ahí dijiste escuchar. algo, sí, Ujú. ahí dijiste algo súper importante. Y es que cuando nos sentimos frustrados es porque estamos viendo la experiencia de nuestros hijos en base a la experiencia mía o de alguien Exacto. más. Ujú. Entonces quiere decir que yo me estoy haciendo ideas de cómo tiene que ser, Ujú. ¿sí? O sea, mi expectativa es muy alta y hay algo, ahorita lo dije, los hijos son justo lo que necesitamos,
no lo que queremos, lo que Exacto. necesitamos. Ujú. Y por eso venimos con un amor incondicional hacia ellos, porque si no fuera de esa manera, yo creo que los rechazaríamos. Sí, es verdad. Si lo pudiéramos devolver, ese no, mándame otro. Mándame otro, ese no es el que yo quiero. El amor incondicional que tenemos hacia nuestros hijos no nos lo enseñan, es algo que está Ujú, vinculado al vínculo, valga la redundancia, al proceso gestacional biológico celular, y eso se construye a medida que va avanzando la ujú, gestación y el nacimiento. Ese amor incondicional ujú. viene con nosotros, ¿sí? Viene incluso de nuestra alma, eso no es de nuestra personalidad, es de nuestra alma. Y con los niños tiene que ser así, de lo contrario, el ejercicio de aprender con ellos y a través de ellos sería Genial. inmanejable. Sí, O sea, nos estaríamos diciendo, sáquenme este niño de aquí, esto no sí, fue lo que yo ¿verdad? ordené, Son debería llegarnos en cosas el así. paquete. Entonces, hay que bajar o quitar las expectativas Sí, sí, y no para no generar empujarlos, tantas. porque ellos también vienen con su destino. Ya sabes, yo siempre le dije a los míos, después que me terminen la secundaria, que es ya cuando terminan el proceso de la escuela y eso, si no quieren ir a la universidad, es problema de ustedes, pero por lo menos necesitan como le dicen aquí, el certificado de graduación de la escuela ya, el nivel más alto de la escuela primaria, secundaria y no sé cómo le dicen en Colombia, pero es que ya el grado de bachillerato, si me terminan eso, me lo dan y con su vida hagan lo que ustedes quieran. Yo hice lo mío, ya yo estudié, ya yo aprendí lo que tenía que aprender, tengo mi trabajo, tengo mi vida. Ustedes no quieren seguir ese camino, pues mientras no le hagan daño a nadie, sigan el camino que mejor le convenga, porque a veces le imponemos a los hijos cosas y es un pleito entre papá y mamá porque queremos elegir en sus vidas. So, si los papás entendiéramos, yo sé que queremos criar el mejor ser humano del mundo, pero mientras sus niños no le hagan daño a nadie y sean independientes y vivan su vida tranquilo, no lo empujen a, yo quiero que seas doctor, yo quiero que seas abogado. Porque ¿qué pueden hacer? Ir a estudiar, darte el diploma e irse por su propio camino. Ahí se pierde tiempo, dinero y energía. Sí, eso es cierto, eso es verdad. Sí, Es más, es eh, entrenarlos o enseñarles desde pequeños a que ellos empiecen a discernir con base a lo que sienten. ¿Qué claro. sientes con respecto a esto? Mira que es algo que nunca nos preguntan. Mm, mm. Nuestros padres nos decían, ¿y tú qué piensas? O esto es lo que yo pienso y esto es lo que tienes que hacer. Ujú. Sí. Cuando a mí me dicen tú qué piensas, lo que me estás diciendo es escucha a este, no escuches a este. Exacto. Cuando me dicen esto es lo que tienes que hacer es no escuches a este, no escuches a este, escúchame a mí. Ujú, Pero ujú. cuando yo le digo al niño, ¿y tú qué sientes? ¿Tú qué Sí, sientes con esto? El niño empieza a validar no solamente su emoción, sino que empieza a generar comunicación interna, porque la emoción se muestra de una manera que la mente no logra entender del todo. Entonces la sí. mente tiene que aprender a manejar la emoción y empezamos a enseñarles discernimiento. Y aparte de eso, le abrimos la puerta a la intuición, que es la Ujú. brújula. Entonces, con los niños, una palabra o una pregunta muy bonita es, ¿y tú qué sientes? Y ayudarlos a, ok, esto se siente así, descríbemelo. Sí. Ah, me duele aquí y allá, allá y así y esto. Y uno dice, ok, entonces es miedo porque viene el lobo o es esto o, ay, no, o tengo rabia, entonces cierro los puños y les empiezas a entrenar en cómo se ve la corporalidad de la emoción así para que ellos vayan conectando con el sentimiento y el sentimiento lleva a un orden de pensamiento. Y esto empieza a generar coherencia interna. Si empezáramos a darles ese espacio a los niños de, ¿tú qué sientes? Exacto. Sí, es ¿Sí? una diferencia muy grande del sentir al pensar. Y el niño sí, pues se puede expresar mejor con el sentimiento que con el pensamiento. Mucha razón tienes, Melissa. No lo había conectado. Ahora Y sí. desde pequeños, es una herramienta que sirve desde que están muy pequeños, porque ellos Ujú. desde pequeños sienten muy intensamente, pero Sí, no necesariamente piensan ni ordenan con su mente y sus palabras. Entonces, sí. cuando los estás exigiendo
a, me tienes que responder bien, tienes que Ujú, decir esto. ujú, El niño se ujú. adapta, pero también se anula. Y con estos nuevos niños que vienen a ayudar y apalancar el despertar, y nuevos me refiero a las últimas 20 años de generaciones que están Sí, llegando, sí. ¿sí? O Ujú. sea, adolescentes, jóvenes adultos y los más chiquitos que vienen después y las próximas que van a llegar. Todos estos niños son profundamente sensibles. Y muy Entonces, en la medida, despiertos, sí, muy despiertos. exacto. Entonces, en la medida en que les demos ese espacio de, dime qué sientes, y Ujú, yo puede que no entienda lo mismo que tú sientes, pero voy a hacer el mejor esfuerzo para comprenderte y te ujú. ayudo a ti a entenderte a ti. Pero eso requiere mucho entrenamiento como papá, Bastante. mucha paciencia como papá. Sí, es que no nos dan un manual para ser padres, pero aquí tienen unos cuantos tips para que lo apliquen si es que tienen un bebé que está muy despierto y hace muchas preguntas que ustedes no pueden contestar, pues ahí está. Sí. Y mira que con eso también funciona mm, como papás no la sabemos todas, no No, sabemos. no. Y es mejor Ujú. hay veces decirle, no sé, investiguemos, a Eso. decirle, Ujú, no, porque es así. ujú, Nuevamente, ellos por adaptarse se anulan. La construcción de la autoestima con los niños es muy simple, pero al mismo tiempo es muy compleja. Entonces, ujú. desde la espiritualidad es, ok, ¿qué sientes, qué ves? Sí. Y yo no me la sé. Si yo no me la sé, investiguémoslo. Ujú. ¿Te parece? Sí. Revisémoslo juntos, vamos a mirar. Y lo que el niño no comprenda, pues yo sí se lo puedo ayudar a traducir. Y esto genera un tipo de vínculo muy distinto con los Ujú. niños. Y aparte de eso, am, les facilita el camino, los Sí. mantiene más despiertos y les evitamos el despertar después, que es muy doloroso. Ajá. Wow, Melissa, muy, muy, muy bien explicado. Qué bien. Bueno, para finalizar, ¿tienes algo que queráis compartir con mis seguidores acá? Sí, me encantaría compartir, pues, un poquito acerca de qué va a ser este movimiento o Ujú, de este proceso del 2026 que va a ser importante sobre todo para las personas que están en este camino del despertar, o sea, que ya saben que están despiertos, que ya saben que están enérgicos, que ya saben que están sucediendo cosas, voy a ponerlo entre comillas, raras en su vida, sí. que no se conectan. Y es, por fuera van a encontrar mucha información, mucha información. Es más, cada vez más hay más información. Sí, que es que no sabemos qué hacer con tanta información. Exacto. Lo más importante no es la información que hay afuera, es la capacidad que tengo de diferenciar de aquello que realmente está vinculado a mí o Ujú, que resuena conmigo y aquello que definitivamente no necesito tomar. Y para todos los seres humanos es completamente diferente. Entonces, para eso necesitamos activar mucho más nuestro poder intuitivo, que la forma más simple de hacerlo es a través de la escucha activa de nuestro corazón, ujú. no de nuestra mente, Sí. de nuestro corazón. Entonces, es llevar la conciencia, que normalmente la tenemos aquí arriba o Ujú, aquí al lado, llevarla al corazón. Y esto lo hacemos en un ejercicio muy simple y es tomar de 3 a 5 respiraciones profundas y exhalando con un suspiro. O sea, inhalo y exhalo con un suspiro. ujú. De 3 a 5 respiraciones así. Y después de que termino esas respiraciones, simplemente pongo mi conciencia aquí en el centro de mi corazón y pregunto, ahí pregunto, ¿qué hago con esta información? O tengo una pregunta, quiero saber cómo resolver esto. O tengo una inquietud, es que escuché esto y yo no sé qué hacer con esto. No me gustó la manera como esta persona habló, quiero entender por qué no me gusta. Cualquiera sea la pregunta, hay veces esto suena muy absurdo cuando estamos empezando porque creemos Ujú, que la información está afuera y ujú. afuera nos van a resolver todo. Pero en Sí. en la medida en que
conectamos con nuestra propia maestría, entendemos que la información necesaria para mí siempre está cerca a mí, no Ujú, está lejos de mí. ujú. Entonces, para este 2026, me, ir aquí adentro, al corazón. Al corazón, muy bien, muy buena información, porque es que la loca de la casa no se calla y a veces hay que buscar la manera de callarla y reconectar con el corazón, porque ahí está la respuesta de todo, ¿verdad? Exacto, Bueno, exactamente. Ahí está la Melissa. brújula. Sí, ¿algún proyecto, algo que tengas ahora para hacer? Este año, en febrero, empiezo nuevamente el ciclo de entrenamiento que comenté. El ciclo Ujú. se llama el Club de Magia. Ok. Y en el Club de Magia pasamos por más o menos 10 11 módulos en donde estamos hablando acerca de la energía y sus diferentes funcionamientos. Esta información es una información ancestral y yo lo que hice fue a través de procesos guiados, canalizados y también mucha investigación, irla Ujú. organizando para que la persona la pueda digerir de una manera más simple. Sí, Entonces, en febrero tenemos preinscripciones desde ya ok. y arrancamos más o menos la primera semana de febrero. Pero aparte de eso, vamos a empezar con un entrenamiento único que no hemos hecho antes. O sea, lo hemos hecho, yo lo he hecho de manera particular y es la primera vez que lo vamos a hacer en un grupo pequeño y es un entrenamiento que se llama el método 3S. Ok. Y con ese método estamos trabajando el vínculo integral y la identificación de esa chispa personal, o sea, Ujú. esa, o sea, sí, esa partecita auténtica tuya que está saliendo y no sabemos cómo sale, a través de un proceso de 3 etapas de ser, sentir y servir. Ok, qué Entonces, bien. ese estará también empezando en febrero. También tenemos preinscripciones para eso. Y de resto continuamos con las terapias uno a uno, las mentorías, que todo eso lo encuentran a través del canal de Instagram, de mi canal de Instagram. Si tienen dudas, también pueden escribirnos por ahí y preguntarnos. Ah, pues entonces aprovecha y darnos los datos de dónde te podemos encontrar. Bueno, en Instagram me encuentran como soy Melisa, así como se escribe mi nombre, Melisa. Ujú. RB, Ok. R de ratón, B de bota. Ujú, ujú. Y por ahí encuentran también el Linktree y Ok. está el WhatsApp, está la página web, o sea, por ahí encuentran como todo súper concentradito. Ah, perfecto. Entonces aquí debajo del video vamos a poner toda tu información para el que quiera conectar con Melissa y recibir terapia o ser parte de los proyectos que vienen ahí para el año que viene, que los vamos a necesitar. Ya pondremos toda la información acá para que la puedan encontrar y seguir con sus proyectos y ayudarla, seguirla, apoyarla, porque estamos acá para despertar todos juntos. Me Sí, encanta, me encanta. bueno, Muchas Melissa, gracias. ujú, no, gracias a ti por brindarme la oportunidad de informarle a mis seguidores acerca de todo lo que haces. Te quiero dar las gracias y continúa con este proyecto, te necesitamos. A mis seguidores, gracias por escuchar este podcast, los quiero mucho. Más información, vamos a tener más información con Melissa. Esta no es la primera, esta es la primera de muchas. Sí, porque la vamos a seguir trayendo con cualquier información que ella quiera brindarnos por acaso. Les doy la bendición, que Dios los bendiga, cuídense mucho, gracias Melissa y aquí lo dejamos. Adiós.